Esta fase inflamatoria es la segunda etapa de la cascada de cicatrización. Y es en la que yo he visto que se cometen más errores. A partir de esta fase se cometen muchísimos errores en los posoperatorios. Pero hoy vamos a descubrir cuáles son esos errores y cómo podemos ir corrigiéndolos, ¿vale? Fíjense bien, esta fase dura aproximadamente de 2 a 5 días, pero en el postoperatorio lo contamos más o menos de 2 a 10 días para nosotros poder hacer un trabajo adecuado. Entonces, dura aproximadamente de 2 a 5 días después de la lesión. Durante esta fase, el cuerpo responde al daño tisular inicial y comienza el proceso, ojo, de limpieza y reparación. Son dos actividades específicas que suceden durante esta fase inflamatoria. Tenemos la primera, que es la respuesta inflamatoria inicial. ¿Qué sucede aquí? Hablamos de inicial porque sucede inmediatamente cuando está en la liberación de mediadores químicos. ¿Ya? Cuando se presenta la herida, cuando ya empieza la parte de la hemostasia, también hay una respuesta inflamatoria. ¿Qué hace el cuerpo? Libera los mediadores químicos, ¿cuáles son? La histamina, las prostaglandinas y las citocinas. ¿Qué hacen ellas? Ellas provocan la llegada de células inflamatorias a través de la vasodilatación. Ojo, en la anterior fase hay una vasoconstricción, un vasoespasmo. Aquí ya sucede lo contrario, una vasodilatación. ¿Para qué? Para atraer todas aquellas sustancias que se necesitan para la fase que viene de limpieza y reparación. Esa vasodilatación trae consigo un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Y qué sucede? Vienen esas células inflamatorias, ¿cuáles son? Neutrófilos y macrófagos. ¿Para qué? Para un proceso específico que conocemos como la fagocitosis. ¿Qué hace la fagocitosis? Fagocitar, tragar, ¿cierto? ¿Qué traga la fagocitosis? Todos aquellos elementos extraños que pueden existir en esa zona de la herida. Recuerden que hablamos de un momento de limpieza, una fase donde va a haber dos cosas, limpieza y reparación, ¿listo? Entonces la limpieza, la fagocitosis se elimina todo el tejido dañado, ¿ya? ¿Que ha dañado quién? La cirugía, porque hay rompimiento de vasos, hay rompimiento de tejidos, entonces todo eso ya no sirve. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Comienza a eliminarlo. ¿Y esa eliminación qué causa? Edema y enrojecimiento. Esa es como la reacción de nuestro cuerpo a esa cascada que ya se inicia con la fase inflamatoria, ¿ya? Es esencial para iniciar este proceso de curación que exista una fase inflamatoria, ¿ya? Es indispensable. Y recuerden, no solamente es inflamación, sino también eliminación, limpieza del tejido dañado que se encuentra también con materiales extraños en la zona donde se realizó la cirugía. ¿Listo? Pero ojo, paremos aquí un momentico, nos vamos a detener. ¿Por qué nos vamos a detener? Porque hay que tener muchísimo cuidado en esta fase del posoperatorio. Llega una usuaria en su tercer día, después de la cirugía, a que nosotros iniciemos el posoperatorio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Ojo, hay errores que se cometen y aquí va el primer error. Y voy a escribirles primero o explicarles primero las consecuencias de un tratamiento mal hecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hace la gente actualmente? Un masaje profundo y doloroso. Pero ¿cómo responde el cuerpo a un masaje profundo y doloroso en esta fase inflamatoria? Recuerden que el cuerpo está en estado de alerta. Está tratando de reparar y de limpiar un tejido que ha sido lastimado por una cirugía. Llámese cirugía, rinoplastia, blefaroplastia, lifting facial o una lipo o una lipectomía. El tejido ha sido lastimado, ¿ya? Está en alerta el cuerpo tratando de defender, de reparar, de limpiar. ¿Y qué sucede? Empiezan a hacer un masaje doloroso, un masaje que las pacientes ni aguantan. ¿Qué hace el cuerpo cuando hay un masaje profundo en una zona que ha sido alterada, que está lastimada? Pues aumenta la inflamación, vuelve a hacer el proceso inflamatorio.
¿Qué pasa con ese aumento y la inflamación? Se vuelve a repetir el mismo proceso inflamatorio, se vuelven a producir esos mediadores químicos para que vuelvan a aumentarse la inflamación y vuelvan a aparecer los neutrófilos y vuelvan a aparecer los fagocitos, los macrófagos, para hacer una fagocitosis. Es decir, se exacerba la inflamación existente, se aumenta la inflamación existente y esto retrasa la cicatrización. Adicional a esto, el masaje profundo puede provocar sangrado. Recordemos que hay una vasodilatación en el momento de la inflamación porque estamos buscando, el cuerpo está buscando limpiar, reparar y oxigenar. Entonces, esos vasos que están allí pueden ser frágiles y pueden romperse y pueden causar sangrados y ahí aparecen los hematomas. El dolor, ni se diga. ¿Qué pasa cuando ustedes se lastiman un dedo? Yo siempre digo que es como la ley de Murphy, ¿cierto? Ustedes se mandaron a hacer las uñas, se arreglaron una uña y le lastimaron el dedito, se le rompió la uña del pie, le dio un uñero. Y yo no sé por qué uno se empieza a chocar ese dedo del pie con todo. Y el dolor que se siente ahora. Eso es un dedo de un pie. Multiplícalo cuando es una abdominoplastia. Multiplícalo cuando es una cirugía de rinoplastia o cuando es una cirugía de lifting facial o simplemente cuando están haciendo una lipo. ¿Ya? Multipliquen el dolor porque se ha roto muchísimo tejido interno, se ha alterado muchísimas terminaciones nerviosas libres que son las que causan el dolor, las que tienen la sensibilidad del dolor. Entonces ya tenemos dolor y encima de eso vamos a hacer un masaje fuerte donde ya duele. Ustedes cuando se les encarna una uña no quieren que nadie se las toque. Cuando se les rompe una uña y se les va más allá no quieren que nadie les toque ese dedo porque duele horrible. Ahora, nosotros haciendo unos masajes profundos en esta fase donde ya hay dolor, aumenta el malestar del paciente y por supuesto va a dificultar la recuperación. Puede existir rotura de la herida. ¿Por qué una ruptura de la herida? Porque se van a acumular, se va a aumentar el edema y al aumentarse el edema se va a aumentar la tensión de todo el tejido. Entonces, esa tensión va a alterar la misma tensión que hay en la cicatriz y puede romper, causar algo que se llama una dehiscencia. Esa dehiscencia es cuando se rompen las suturas, los puntos que tiene la persona en la zona de la herida. Y por supuesto, llegar a causar infecciones, gravísimo. Una infección, porque también he visto, me han contado la manipulación que hacen a estas heridas, ¿ya? Nosotros no podemos abrir una herida. Si el cuerpo ya hizo la cicatrización, por ejemplo, de un dren, del sitio donde aplicaron el dren, quitan el dren y ya. Ese punto comienza su propio proceso de cicatrización y el cuerpo lo cierra con el coágulo, con la costra. Por Dios, nosotros no podemos invadir ese espacio, mucho menos abrirlo. ¿Por qué? Porque podemos infectar y causar una infección, ¿ya? Causar algo, una sepsis, algo muchísimo más grave. Entonces, no podemos manipular una herida. No podemos manipular una herida. ¿Qué sucede con todos estos resultados de un masaje doloroso? Ojo, estamos hablando de la segunda fase, de la fase inflamatoria. ¿Qué sucede cuando hacemos? Pues se producen complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? Hematomas, fibrosis, infección, dehiscencias, seromas. Esas son complicaciones delicadas. Y ahora vamos a hablar más adelante sobre cada una de ellas. Tenemos cascada de cicatrización, fase 1, hemostasis y coagulación. Tiempo inmediato, ¿con qué? Vasoespasmo, formación plaquetaria y formación del coágulo. Es en el tiempo ya, inmediato. No hay nada que hacer, esto sucede en la sala de cirugía. Ahora, viene la segunda fase inflamatoria, ojo, del día 2 al día 10, ¿ya?
¿Qué va a hacer el cuerpo en esta fase? Primero que todo, va a dar la respuesta inflamatoria inicial. Llamar esos mecanismos químicos para que liberen las sustancias inflamatorias que son las que nos van a ayudar a limpiar y a reparar. Entonces va vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y listo. Llegan los fagocitos, llegan los macrófagos, llegan los neutrófilos, que son los encargados de esta fagocitosis, para limpiar y para reparar. ¿Y cuál es el resultado entonces? Edema y enrojecimiento. Recordemos, esta es la fase inflamatoria. La inflamación que es necesaria y vital para la correcta cicatrización. Esta es la normal. ¿Listo?